La cita de esta noche con quien abrimos este gran especial, yéndonos al territorio, a las regiones, es con una persona, le quiero decir, mi querida Ana Milena, es enamorada del emprendimiento, cercana a la agenda sostenible del medio ambiente, que es cercana a este mundo de lo digital. 53 años, médico, veterinario, zootecnista, estudiante de doctorado de estudios políticos, eso se conoce como un doctorando, 2 maestrías, Ana Milena, 3 especializaciones, ciudadano de Fusagasugá, 2 veces congresista, una de ellas presidenta de la Comisión Quinta, que es Medio Ambiente, Agro y Minas y Energía. 12 años hizo parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, profesor universitario, varias universidades, ahí veo la Pedagógica, la Nacional, la Universidad de Cundinamarca, hoy candidato a la gobernación de Cundinamarca por el Movimiento en Marcha, y precisamente hoy recibió, hoy martes, el aval también del Partido Nuevo Liberalismo. Se trata de Alfredo Molina. Alfredo, bienvenido a Blue 4.0, buenas noches. Juan Manuel, muchas gracias a usted por la invitación. Ana Milena, un saludo muy especial. Gran abrazo a todos los oyentes. Honrado de estar acá y además iniciando como candidato a la gobernación este espacio. Me honra hoy, Juan Manuel, la invitación y estoy muy contento y muy presto también a contribuir a un espacio comunicativo y a responder la dinámica comunicativa en la noche de hoy. Cortamos con usted la cinta y nos vamos a las regiones. Yo creo que tenemos que hablar de estos temas desde la perspectiva de las regiones. La conversación, Ana Milena, no se puede reducir a Bogotá. Seguro. Las regiones tienen mucho para decir en esta Agenda 4.0 y yo sí quisiera comenzar, Alfredo, hablando de su cercanía con este mundo de la tecnología. ¿Qué tan presente ha estado la tecnología en su vida? Bueno, la tecnología ha estado presente. Precisamente el componente académico en mi vida personal ha influenciado en el componente de la tecnología, precisamente porque cuando se es catedrático se debe estar siempre con una dinámica de renovación tecnológica en lo que tiene que ver con el hardware, pero también si no, los la estudiantes tecnología. No le paran bolas, ¿no? Total, porque hoy las clases deben ser, digamos, en una dimensión posmoderna y eso lo acerca a uno a la tecnología. Y algo que me ha acercado mucho a la tecnología es tener una hija, Gaby, de hoy 16 años, pero realmente hoy los jóvenes son todo el tiempo tecnología. Y eso hace e implica que el padre también esté todo el tiempo conectado e igualmente tratando de aprender lo que el joven lleva. ¿Ya lo metió a TikTok o no? Totalmente a TikTok, a todas las redes. Ana Milena se ríe porque tiene una hija que ahí la va metiendo, ahí la vamos entre todos empujando. Pero además nosotros la empujamos. Juan Manuel, no solamente a TikTok, sino a todos los grupos musicales, a toda la... Por supuesto, la posmodernidad lo lleva a uno de los jóvenes a estar conectados, mejor dicho, en la onda de la actualidad. No, yo creo que Alfredo Molina anda de fan de BTS y de todos los grupos. BTS, Blackpink, bueno, esa es una niña además, ¿cierto? Entonces, conozco de muchos de los artistas internacionales al lado de nos queda claro Gabriela. Que la tecnología está muy presente en su vida. Usted me contaba ahora tras bambalinas que se hizo un ejercicio muy juicioso de recorrer a Cundinamarca, que Ana Milena, yo no sé si usted lo sabía, pero tiene 116 municipios. Es es el departamento, es enorme. Y unos municipios, yo he ido conociéndolos poco a poco, ahí vamos. Ahí vamos. Se ha hecho el récord. No, es bellísimo. Son muchísimos, pero ¿sabe qué? Y ya vamos a hablar de esto. He conocido muchos emprendedores de los diferentes municipios. ¿Ah, sí? O sea, un gran potencial. Gran potencial. Además, campesinos que están usando la tecnología, por ejemplo. Campesinos que se están involucrando con las plataformas digitales, que están desarrollando plataformas. Así que ahí hay mucho por hacer, ¿no, candidato? Pues yo quiero comenzar precisamente con esa fotografía. Cuando uno se recorre una región de 116 municipios, ¿cuál es la fotografía que logra tomarle en este momento? Bueno, lo primero que hay que plantear es que Cundinamarca tiene 116 municipios y uno más, que es Bogotá. Y realmente a veces se nos olvida Bogotá región. Realmente Cundinamarca incluye a Bogotá en su territorio. Nosotros tenemos 2.400.000 hectáreas. Tenemos igualmente un territorio, el más conurbado de Colombia. Porque precisamente aquí tenemos en Cundinamarca 3.500.000 habitantes promedio y en Bogotá 8 millones.
El territorio de Cundinamarca es el más conurbado, digamos, estamos hablando del casi el 25% de la población colombiana. Pero además, cuando hablamos de conurbación es porque el desarrollo de Colombia y de Bogotá principalmente, al lado de esa dinámica de la capital, pues ha derivado que el territorio tenga otros condicionamientos, además del crecimiento poblacional. Es la acción social la que también ha derivado contradicciones, por ejemplo, en el ambiente, destrucción de ecosistemas, ocupación del territorio de una forma inapropiada, discúlpame, pero además también tenemos la producción colombiana más alta en acumulado. El Producto Interno Bruto, si hablamos de Bogotá, 26%, Cundinamarca el 6.2%, es decir, es el territorio donde está el 33% de la generación de Producto Interno Bruto. Es un territorio, entonces, fundamental para Colombia. Tenemos el aeropuerto más importante internacional en materia de pasajeros y de transporte, pero además tenemos una capacidad de su gente, de su población, que es disímil por provincia, muy importante al respecto de lo que es la potencialidad de Cundinamarca. Y por eso, si hoy tengo 116 municipios y 15 provincias, esas 15 provincias tienen todas las dinámicas, tanto de clima, como de acciones productivas, como de cultura igualmente. Entonces tenemos una zona que tiene que ver con altiplano cundiboyacense, donde están las sabanas, y entonces esas sabanas tienen características comunes, digamos lo que tiene que ver con sabana occidente, sabana centro. Esas características comunes van a tener que ver con altiplano cundiboyacense. Tenemos zonas hacia el Guavio, que tienen unos determinantes ambientales diferentes, unas poblaciones distintas. Tenemos un área hasta en la zona del Piedemonte llanero. O sea, el llano en Cundinamarca también está presente, claro, con Paratebueno y Medina. Tenemos una región de conexión al llano en oriente de Cundinamarca. Tenemos una zona con características y una productividad minera muy especial y una producción lechera muy especial, que es el Valle de Ubaté. Tenemos una región muy importante en ecosistema estratégico del páramo más grande del mundo, que es mi territorio, que es el Sumapaz con Fusagasugá, su capital. Tenemos igualmente una zona panelera, igualmente muy turística, y es la vía a Medellín, que es la zona del Gualibá, donde está Villeta y todo el corredor panelero, y un corredor turístico muy importante. Y al lado del río Magdalena tenemos el Alto Magdalena, que es Girardot, el puerto más importante de Cundinamarca, un puerto bellísimo, un puerto donde está el río, pero también algo que lo contradice, que es la desembocadura del río más contaminado de Colombia, que es el río Bogotá, claro, y que llega en Girardot. Donde usted ha trabajado además en el tema de la recuperación, ¿no? Donde hemos hecho un debate frente a la recuperación, porque precisamente todavía no se recupera, Juan Manuel. Aún le falta la operación de la planta del Salitre en la 80 y todavía falta la construcción de canoas. El río muere en la descarga de la 80 y desafortunadamente discurre por Cundinamarca con un espectáculo complejo para el territorio y la acción negativa de lo que genera un componente que a veces no deriva sostenibilidad, porque se dice que la sostenibilidad en lo teórico es donde la capacidad de recuperación del ecosistema es autónomo. Hoy la capacidad de recuperación del río no es autónomo, necesita las plantas de aguas residuales. Tenemos Bajo Magdalena, tenemos el Magdalena Centro, es decir, nuestra región es un territorio demasiado bello, el Río Negro como una provincia espectacular con un ecosistema, entonces hay disimilitud. Y hay una variabilidad de climas, de población, Ese es Cundinamarca, yo creo que es el territorio más importante de Colombia, el del centro del país, pero tiene contradicciones. Tiene contradicciones porque estando en el centro del país, teniendo la institucionalidad, teniendo presente al Estado colombiano, al Estado regional del departamento y a la capital de Colombia, sí, hay disimilitudes en su desarrollo y hay problemas igualmente de desarrollo en todas las dinámicas en Cundinamarca. Pues ya que usted nos está hablando de esa manera tan maravillosa de Cundinamarca, que como le decía yo ahora, ahí voy, ¿no? Recorriéndolo poco a poco. Pero la entrada y la salida, ¿no? La entrada a Bogotá o la salida de Bogotá es una tortura. Por donde usted la mire. Desafortunadamente, porque claro, uno queda súper antojado y uno quisiera salir más, y uno quisiera que pensar en viajar, en salir, por ejemplo, pues de Bogotá, por supuesto, a aprovechar y conocer esos municipios que tenemos además tan cerca, pues fuera tranquilo, pero es una tortura.
Aún así, uno lo hace, pero usted no cree, o usted cree, o ha pensado que eso pueda tener una solución, por ejemplo, con tecnología. Ana Milena, hay un tema relevante en esa relación Bogotá-Cundinamarca, porque Bogotá, conurbado, el aeropuerto más importante, creció hacia el Pacífico, creció hacia el Atlántico, se quiso conectar con Medellín, con un departamento relevante Antioquia, con el norte del país al respecto de Venezuela, las siderúrgicas, toda la zona carbonífera, y también al sur para ir al Pacífico. Hoy, el acumulado del territorio en la conurbación permitió entonces que todas las salidas de Bogotá estuvieran hoy congestionadas precisamente porque el modelo de desarrollo ha sido del centro a la periferia. Y ese centro-periferia ha derivado que Bogotá derive una contradicción frente a la movilidad, porque hoy tenemos infraestructura insuficiente en el sur, en el norte, en el oriente y en el occidente. Es insuficiente, porque realmente sin modelos de transporte masivos claros y con esas vías tan insuficientes vamos a tener una congestión constante. Y si a eso le ponemos que el país depende de Bogotá en muchos conceptos, entonces los dobles flujos siempre van a tener una contradicción con la movilidad. ¿Yo qué diría? Si no hay infraestructura y si no hay sistemas de transporte masivo, siempre vamos a tener esa contradicción. Y esa contradicción realmente tiene que ser una sumatoria de voluntades que en el paso del tiempo hemos tenido desesperanza porque el sistema masivo se queda en estudios técnicos y no llega a la construcción. Y cuando miramos ¿qué otro tipo de modalidades en infraestructura necesitamos tener para Cundinamarca y para Bogotá? Pues efectivamente vamos a depender siempre de la misma vía, que no tiene una ampliación técnica y que a veces el número de carriles no es suficiente para garantizar el ejercicio de la movilidad en el territorio constante, porque realmente vamos a depender siempre de una infraestructura insuficiente que para solucionarlo necesitamos muchas estrategias, no solamente de Bogotá y Cundinamarca, sino plata de la nación para hacer muchas más infraestructuras construidas que nos permitan una movilidad más constante. Por ahora el panorama no es esperanzador, Ana Milena, te lo digo con mucho respeto y con mucha realidad. Pero hay cosas que pueden ser, digamos, sencillas y no suceden. El tema de los peajes electrónicos, a mí me parece que no, por eso yo le preguntaba. ¿no? Es que no sí, puede ser claro, que usted llegue a un peaje. No, y llega usted a un peaje y eso es un embudo. Entonces llega todo el mundo y entonces usted llega y hay 7 personas, señoras, señores, recibiéndole a usted la plata en efectivo. Hombre, acaben con el efectivo en los peajes. Es que ¿por qué los permiten? Cuando usted en cualquier ciudad más o menos moderna del mundo no se detiene en un peaje, usted pasa por debajo de esa vaina y sigue derecho. Pero los peajes en Cundinamarca, porque estamos hablando de Cundinamarca, son un embudo. Y no se hablan entre sí, no son interoperables. Además, eso es como una notaría, cada uno es una república independiente. Sí, hoy la tecnología podría estar, por ejemplo, en peajes, pero realmente con una infraestructura tan deficiente, yo creería que inclusive cuando uno paga por algo es por un servicio adecuado. Y hoy está Colombia y sobre todo Bogotá, Cundinamarca, pagando por unos peajes donde la vía es mala. Y efectivamente ya hay sistemas tecnológicos, pero tienen muchas deficiencias y realmente no todos se han puesto en la modernidad al respecto de comprar el código particular que se instala en el carro para poder agilizar. Hoy podemos tener que en la vía del occidente tenemos el sistema de paso rápido, en la vía al sur igual, en el norte igual. ¿Qué pasa? Que no todos han entrado en esa tecnología, pero además también creo que aquí el problema sí es de infraestructura, no solamente en la Bogotá para la región, sino que si tú vas al territorio, Juan Manuel y Ana Milena, a las 15 provincias, tenemos unas vías secundarias y terciarias totalmente inadecuadas, destruidas, y esas vías son las que han derivado una brecha, una separación entre la periferia de Cundinamarca. Entonces hablemos de la periferia de Cundinamarca y Bogotá mismo, porque a pesar de la movilidad contraria en Bogotá, de los problemas de movilidad en Bogotá, hoy tenemos unas regiones bastante abandonadas, bastante olvidadas, que pueden estar a 70 kilómetros nada más como Paime, Cundinamarca, en Río Negro, pero que igual llegar allá depende es de la vía, y esa vía entonces lo demora uno mucho. Pero algo que se queja la comunidad bogotana y la comunidad de Cundinamarca para la conexión es que un municipio como Sopó, Cundinamarca, que está cerquita, se gasta 2 horas una persona que quiera venir a Bogotá.
Nosotros en el Increíble. Sumapaz desde Fusagasugá. ¿Sabe cuántos kilómetros hay Fusagasugá, Bogotá? 70 kilómetros. Debería demorarse, ¿qué? Deberíamos 1 hora, 40 demorarnos una minutos. hora. Sí, claro. Una hora realmente en el pragmatismo. Nos demoramos 3 horas, 4 horas, Sí, es una depende infamia. de la hora. Es una Uno debería barbaridad. poder vivir en Fusagasugá y venir a trabajar a Bogotá sin ningún problema. Quiero avanzar porque la agenda de temas es amplia, Alfredo, y para quienes están conectando hasta ahora estamos conversando con Alfredo Molina, candidato a la gobernación de Cundinamarca, de conectividad. Cuando uno recorre un departamento tan diverso, me imagino que se pregunta, ¿y cómo le va al departamento en acceso a Internet? Que hoy es un servicio básico, hoy es un derecho fundamental el acceder a Internet. ¿Cómo está Cundinamarca en conectividad y qué hacer para conectarlo? Bueno, si hablamos del promedio nacional del 65%, yo creo que Cundinamarca está ahí, en el mínimo. Deberíamos estar, por ser territorio del centro del país, cerca a Bogotá, deberíamos estar en un 80 a 85%, que a propósito es el sueño del presidente actual. Y realmente la periferia vuelve a derivar una brecha, tal vez ese porcentaje acumulado es en las ciudades que están cerca a Bogotá, porque nosotros ya tenemos características de ciudad en los municipios cercanos, digamos Soacha, Madrid, Mosquera, el mismo Fusagasugá, Chía, Cajicá, Sopó, ya tenemos La Calera, tenemos unos sitios específicos que tienen connotación de ciudad, pero hay otros que en la connotación de periferia vamos a tener categoría sexta en los municipios, son municipios de promedio 7.000 millones en su acumulado presupuestal, con una inversión de 1.500 millones promedio al año en libre inversión, son presupuestos muy escasos en territorios muy cercanos a la capital. Y en muchos de esos territorios hoy tenemos problemas de conectividad. Y realmente, si vamos a hablar de la infraestructura complementaria para esa conectividad, para la educación, para otros elementos, allí tenemos unos problemas de infraestructura, por ejemplo, en lo que tiene que ver con colegios, con puestos de salud. Y al final la infraestructura tiene que ver también con modernizarse al lado de la tecnología, la innovación. Y esos elementos hoy podemos decir que podemos tener una conectividad del 60-65%, pero en los otros elementos hay una gran brecha. También tenemos un problema. Por ejemplo, que el comercio hoy para el país determina un operador. Y hay sectores donde el operador funciona y sectores donde no funciona. No, de hecho son los famosos ISPs o que el presidente Petro llama operadores comunitarios, los que le permiten a la vereda tener una Internet que es, pues, hasta donde llega, ¿no? Serán que 10 megas, 15 megas, y usted con eso alcanza a conectarse sin cámara, no apague la cámara para que fluya. No, alcanza medianamente a conectarse. Exacto, sí, suena chistoso, pero es una tragedia. Y es real. Sí. Y en Cundinamarca pasa exactamente lo mismo. Hay que ser sinceros. Nosotros iniciamos se inició por allá en el año 2012 con una red digital, digamos. Eso iba a derivar una positiva acción desde la conectividad de los colegios en infraestructura educativa, pero conectividad en los colegios, importante. Pero realmente eso tuvo también contradicciones contractuales en su momento, que la misma Contraloría Departamental derivó contradicciones al respecto, al punto que en el siguiente gobierno fue aclarándose muchos de esos elementos frente a la contractualidad y entonces no se avanzó. Y luego, con los puntos Vive Digital, terminó en la misma problemática que todo Colombia, esperando nosotros la red de Internet, el Wi-Fi y otros elementos que nos derivaron contradicción. Realmente el avance es uno de los retos que tenemos cuando seamos gobernadores, porque el tema de la conectividad es fundamental, pero además homogenizar y garantizar el derecho igualmente a tener servicios complementarios y además servicios públicos. Y esto que es un solo tema, Juan Manuel, conectividad. No, si yo le hablo de gas o le hablo de saneamiento básico de agua potable, todavía, a pesar que tenemos coberturas amplias en agua potable, también nos falta en saneamiento básico, sobre todo el tratamiento final. No lo tiene Bogotá, en muchos territorios, en muchos municipios de Cundinamarca tampoco, porque no tenemos todavía las plantas de aguas residuales en un territorio que es del centro del país y en el departamento que debería ser el más importante de Colombia en todos los temas. Candidato, se nos acaba el tiempo, entonces tenemos que hacer otras preguntas. Y ya quiero que hablemos de emprendimiento. Como le decía, he tenido la posibilidad de conocer varios emprendimientos que están desarrollando incluso los campesinos. Muchos de ellos con algunas dificultades, por ejemplo, para que sus productos no tengan intermediarios. A veces no saben si van a tener ganancias o no con sus cosechas, ¿no? Entonces, por esto ellos están buscando la manera de llegar directamente al consumidor o a las tiendas. ¿Hay algún plan
para usted o piensa en algo importante para esos emprendedores campesinos de Cundinamarca? Ana Milena, es uno de los temas más importantes que tenemos nosotros en el elemento de crecimiento económico. Digamos, mi modelo es el desarrollo sostenible y el crecimiento económico para mí es fundamental, al lado de la elevación de calidad de vida y bienestar social. Condiciones de habitabilidad, pero condiciones de empleabilidad. Condiciones económicas que garanticen igualmente la subsistencia, pero una subsistencia generando desarrollo individual, productivo y a las familias. Y efectivamente nuestro Cundinamarca es rural en muchos de los sectores y encontramos campesinos agropecuarios y campesinos mineros, igualmente sí, en la zona de Ubaté. Y ahí hay unos temas relevantes. Nuestro plan trae muchos elementos que van a favorecer a este emprendedor. Por ejemplo, los trámites, que son un tema bien complejo en la dinámica del país y en Cundinamarca no es ajeno. El tema de la financiación. Tenemos que tener unos fondos claros al respecto de mejorar esa financiación que permita al emprendedor igualmente tener un capital semilla, un capital de trabajo que fortalezca su dinámica. Todo el tema de la oportunidad de negocio. Y en ese sentido, en el proceso agropecuario, pues tenemos que tener primero la planeación del proceso agropecuario, porque desafortunadamente por falta de asistencia técnica muchos de los campesinos siembran no por planeación y mercado, sino por intuición. Y ahí el Estado tiene que hacer una regulación y un fortalecimiento en el fomento operativo y en la asistencia técnica para garantizar primero el mercado, que es constante en algunos productos, pero también para evitar una sobreoferta de producto que nos disminuya el precio y obviamente la utilidad al campesino. Tenemos igualmente que tener oportunidades de negocio adicional con un comercio electrónico, con elementos que le permitan tecnología de punta, pero además también oportunidades de negocio que permitan internacionalizar la economía. Yo creo que nosotros tenemos que salir de la dinámica de quedarnos quietos en un solo punto. Y Bogotá, Cundinamarca nos van a permitir una dimensión muy clara al respecto de poder pensar en algo muy importante, Ana Milena, que es que la Bogotá región debe ser el área más importante que tenga Colombia, porque nosotros debemos pensar en la internacionalización. Y ahí yo estoy muy preocupado que a veces también en estos elementos nuestra academia está desconectada, porque a veces necesitamos más profesiones, más tecnologías en un clúster productivo que permiten empleo para lo que necesita el territorio y para lo que necesita la producción, y a veces estamos desconectados entre la producción de profesionales, la generación de profesionales, de tecnólogos, al lado del empleo y lo que produce Cundinamarca. Hoy Cundinamarca depende de la manufactura y depende del agro y depende de la minería. Ahí tenemos que jugar un papel fundamental para que los emprendedores igualmente se armonicen, pero garanticen, me preocupa mucho, que su economía excedentario deriven efectivamente calidad de vida a ese emprendedor y a esas familias que necesitan fortalecer su dimensión humana también y su capacidad de derivar futuro a sus generaciones. Alfredo, usted ha hablado con esta respuesta del emprendimiento, de la ruralidad, ha hablado de la educación, pero hay un tema que yo creo que en este momento, y esto para que vayamos cerrando, es de toda la prioridad en los colombianos. Yo creo que no es un tema solamente a Cundinamarca, sino que está presente en la agenda de quienes sean gobernadores en cualquier lugar del territorio, el tema de seguridad. ¿Cómo sacudir a Cundinamarca en materia de seguridad y, por supuesto, usando tecnología? Por supuesto, el concepto de seguridad en Cundinamarca va a tener visiones de ruralidad, visiones de municipios categoría sexta, municipios pequeños y obviamente la conurbación que lleva a municipios-ciudad, que igualmente ya tienen connotaciones de ciudad y que tienen problemas comunes similar a una ciudad grande. Seguridad, inseguridad de robo, hurto, igualmente atraco, igualmente fleteos, igualmente llevar la inseguridad a los apartamentos, etcétera. Estos son temas que van a tener que tener una integralidad. Para mí la seguridad primero es el elemento humano. Yo creo que si alguien entra a elementos de inseguridad o toma el camino de la delincuencia, es también por falta de oportunidad. Entonces, en la integralidad humana debe haber educación, debe haber oportunidad de empleo, debe haber oportunidad de emprendimiento. El segundo concepto ya es el concepto del Estado. Impongo las armas, que es una tesis común en la seguridad, las fuerzas militares y de policía. Entonces, allí tenemos que tener una coordinación y también una oportunidad que el gobernante apoye
las instancias de las fuerzas militares y de policía, porque la tecnología es fundamental. Tanto la tecnología en la movilidad como la tecnología en materia de drones, en materia de cámaras de seguridad, que me lleva al otro elemento, lo judicial. Sí. Porque si no hay características técnicas para la prueba, pues la justicia no puede operar. Yo creo que la seguridad es integral hoy. Y esa seguridad tiene que combatir los principales flagelos que están en el territorio. Y para mí uno de los número uno es el microtráfico igualmente, que ha derivado contradicción también a los municipios de Cundinamarca y que nos derivan igual una gran acción negativa para la construcción de una sociedad en Cundinamarca. Nosotros cerramos siempre estas conversaciones, Alfredo, muy rápidamente en estos 2 minutos que nos quedan, con una sección precisamente de preguntas rápidas. Quiero que usted me acompañe, por favor, en esas preguntas para que quienes lo escuchan en toda Colombia, pues lo conozcan un poco más desde esta Agenda 4.0. Escoja una red social con la que usted definitivamente está más activo y es más cercano. Twitter, Instagram o TikTok. Instagram. ¿Cuál fue la última cuenta de una red social que usted siguió? Hace poco, Noticias Caracol. ¿Quién fue? Ana Milena se pone feliz. Gracias. ¿Quién fue la última persona que bloqueó una red social? Bueno, no recuerdo específicamente, pero alguien que rayó en la indecencia, mejor dicho. ¿A quién prefiere usted en Twitter? Le pongo algunos nombres. En este caso, 3. Uribe, Duque o Petro. Bueno, yo los sigo a todos, tengo que ser sincero. Soy político y obviamente debo estar actualizado. ¿Con quién se quedó usted en Twitter? ¿Con Jorge Rey o Nancy Patricia? Los sigo a ambos en el respeto de la competencia formal y democrática. Bueno. ¿Un trino del que se arrepienta? Ninguno, Juan Manuel, no. ¿Un influenciador que usted siga? Bueno, a veces, no le voy a dar uno técnico, pero sí a veces en pasar el tiempo, igualmente que también las redes y hoy la virtualidad le permite a uno eso, yo creo que los artistas, no sé, J Balvin, Shakira, Karol G, que es Messi en el fútbol. Muy reggaetonero. ¿Sabe quién? James Rodríguez, que tiene hartos seguidores. ¿Cómo es que se llaman los influenciadores que están en algún lugar de Cundinamarca? Los escachaditos se llaman. Los escachaditos. Oiga, búsquelos, Alfredo, los escachaditos. No, y hay un profesor muy importante que yo sigo también. El Borrego, ¿no? El Borrego, sí, claro. Sí. También está en Cundinamarca, es cierto. Sí. Muy bien, ¿usted será los que va a anunciar su gabinete por Twitter, sí o no, si fuera gobernador? Sí. O sea, nos tendrá en Twitter. De 1 a 10, donde 1 es análogo y 10 es un geek experto en tecnología, ¿usted dónde está? En un 7. Y en un trino de 140 caracteres, ¿quién es Alfredo Molina? Bueno, un profesional agropecuario, político, que quiere ser gobernador de Cundinamarca y que igualmente quiere que Cundinamarca sea para todas y para todos. Equidad, igualdad, descentralización, desconcentración. Remate rápido, ¿sí o no? ¿Aguardiente de otros departamentos? ¿Sí o no? ¿Aguardiente de otros departamentos? El néctar, por supuesto, porque necesitamos plata para la salud en Cundinamarca. Ahí está. Pues es Alfredo Molina, candidato a la gobernación de Cundinamarca por el Movimiento en Marcha y el Partido Hoy Nuevo Liberalismo, y con quien comenzamos esta serie de conversaciones por los territorios de Colombia. Alfredo, gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme, Juan Manuel, Ana Milena, muchas gracias. Y estamos trabajando muy fuerte para llegar a ser gobernadores de Cundinamarca. Creo en la igualdad, creo en la equidad, creo en la desconcentración y la descentralización. Creo en que las 15 provincias y los 116 municipios de Cundinamarca deben tener un trato igualitario, porque Cundinamarca, reitero, es para todas y para todos. Bueno, pues muy bien, ahí está.